Gloria a Dios, santo es el Señor. Dios bendiga grandemente, amados hermanos y amigos y amigos que nos ven y escuchan a través de las redes sociales diariamente. Agradecemos al Señor el privilegio de permitirnos compartir sus palabras en este nuevo día que nos regala. Vamos a estar hablando en el libro de los Salmos 113, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, en este salmo, tanto este salmo como el Salmo 118, Salmo 113 y 118, son dos de los salmos que siempre cantaba nuestro Señor Jesucristo cuando se reunía con sus discípulos, cuando compartían. Y estos salmos, precisamente el 113, fue uno de los que cantó con sus discípulos la noche antes de anunciar su muerte y de decirle a Pedro que lo negaría 3 veces. O sea, la misma noche. La misma noche donde Pedro habría de negar a Jesús, cantaron el Salmo 113. Pero estos dos, dice la palabra del Señor, dice el autor, gloria al Señor, que eran los dos que se cantaban con mayor frecuencia. ¿Por qué razón se cantaban con mayor frecuencia estos dos salmos, 113 y 118? ¿Qué tienen de especiales estos salmos? Que Jesús lo cantaba con sus discípulos cuando se reunían a compartir. ¿Qué tan especiales son? ¿Cuál es su contenido? Pues les diré, mis amados, que en estos dos salmos, ambos salmos exaltan al máximo la figura de Jehová. Exaltan, alaban, bendicen el nombre de Jehová grandemente. Y es nuestro deber alabar al Señor, glorificar su nombre por todas sus bondades, por todo lo que ha hecho por nosotros. Dice acá el Salmo 113 que Jehová se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, que levanta al pobre del polvo, que le da hijos a la estéril. Eso hace Jehová. Lo que es imposible para el ser humano, en las manos de Jehová, nuestro Señor, es posible. Y exaltan la figura de Jehová estos dos salmos por la grandeza que simboliza Jehová. Poderoso en batalla, Rey de reyes, Señor de señores, el gran yo soy, el único Dios. Fuerte, poderoso, celoso, poderoso en batallas, el poderoso de Israel.
Grande es su nombre. Exaltamos su nombre por los cuidados que Él tiene para con nosotros. Nosotros no estamos solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace ese ángel? Nos defiende. Si tú eres temeroso, temerosa de Jehová, puedes estar confiado de que el ángel de Jehová estará contigo, peleando a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu negocio, a favor de tu trabajo. Bendito sea el nombre del Señor siempre. Pero es si tú temes y obedeces al Señor. Esto me recuerda, gloria a Dios, cuando a Jacob se le presenta el ángel, el príncipe, el Dios, el mismo Dios, y pelea con él. Y me recuerda también el pasaje donde Josué está solo, observando las murallas de Jericó. Y ahí se le aparece el príncipe del ejército del Señor con la espada para ayudar. ¿Por qué esos varones del Señor siempre estaban protegidos por figuras espirituales? Por el mismo Dios, por los ángeles de Dios. ¿Por qué? Por su temor, por su fe, por su dedicación, por su entrega al Señor. Porque hablaban con el Señor, porque le servían al Señor, porque seguían al Señor. Eso pasaba. Y no se diga de Moisés y de otros tantos discípulos. No se diga de ellos. El ángel que se le apareció a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. María era una ferviente temerosa del Señor. Hubiese sido cualquier otra virgen, olvídate de eso, que no se le aparece, no se le presenta. Gloria al Señor. Entonces, el Señor, desde los cielos, fija su mirada en nosotros. Y los cuidados que necesitamos para seguir transitando en este mundo pecaminoso, peligroso, tramposo, Él nos los proporciona para librarnos de caer en tentación, para librarnos del mal, para ver nuestros caminos, nuestras obras, nuestro buen hacer, también nuestro mal hacer. Y de esa manera bendecirnos o corregirnos en el camino. Alabamos y exaltamos el nombre del Señor por el amor hacia nosotros. Somos su creación más perfecta, más preciada, la mayor dentro de todas. Por su misericordia, que alcanza el perdón de nuestros pecados a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, por darnos el privilegio de poder esperar nuestro Señor Jesucristo, por su poder, por su bondad, porque es bueno. Jehová es bueno, y dice su palabra que su misericordia es para siempre, no termina. Entonces, hermanos, amigos, estos dos textos escogidos por el Señor Jesucristo para entonar alabanzas al Señor como fortaleza, como refugio, como guía, son esenciales. Nuestro Señor Jesucristo, me imagino que ya la angustia y la pesadez por el sacrificio que ya pronto se iba a cumplir, se sentía angustiado. Alabar al Señor, exaltar la grandeza del Señor, agradecer por todas sus bondades y porque todas las cosas en Él se cumplen y tienen un propósito
una razón, eso le fortalecía. Eso le ayudaba a poder superar el proceso por el cual se tendría que enfrentar, a poder culminar esa obra y ese propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Nacer humildemente, crecer y hacer una obra sobre las buenas nuevas de salvación, con la base de una esperanza de salvación y vida eterna, con las promesas de venir a buscar ese pueblo y reunirlo. Fue su obra: sanar, libertar, restaurar, formar un equipo de trabajo para que cuando Él no esté, su obra continuase y las almas que faltaban y que faltan aún por venir al camino y escuchar la palabra del Señor, vengan al camino. Jesucristo preparó su equipo de trabajo, sus discípulos, de antes y ahora, para continuar su obra, porque Él no estaría con nosotros. Su propósito se cumplió en ese tiempo, y estos salmos le fortalecían en el propósito. Y no solamente a Él, porque Él es Dios, y Él sabía todo lo que habría de acontecer. Y sabía bien que no iba a retroceder porque así estaba establecido. Iba a cumplir el propósito por el cual Él vino. Y se iba a someter a ese sacrificio vivo por amor a las almas. Pero los discípulos que estaban ahí necesitaban fortaleza. Jesucristo les suministraba esa fortaleza. Les suministraba esa motivación para que ellos pudieran continuar la obra del Señor hasta el final. Y no salir huyendo, no arrepentirse de la decisión que habían tomado y retroceder de donde Dios los sacó, sino avanzar a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que se les iban a presentar luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ellos. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados, buscamos la fortaleza en la figura de nuestro Señor, en la figura de Jehová. ¿Por qué alabar a Jehová? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él nos protege, porque Él nos ayuda, porque es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque Él pelea nuestras batallas. Todas las pelea nuestro Señor. ¿Qué se dice de Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Cómo conocemos a Jehová? El poderoso en batalla se reconoce en el pueblo de Israel. El que hace caer pan del cielo. El que convierte el agua en sangre, polvo de la tierra en piojos, el que sana, el que abre el mar en dos para que su pueblo pase en seco. Eso es un poder. Solamente un Dios de poder puede hacer eso. El que habla con su pueblo, el que habla con su escogido, y le acompaña hasta el final de la vida de ese escogido. Le acompaña hasta cumplir el propósito. Importante. Jehová es aquel que cumple sus promesas. No importa el tiempo que pase, si Jehová prometió, Jehová cumplió. Y una demostración clara de esa es la promesa de herencia del pueblo de Israel hacia las tierras prometidas, Canaán. Esa promesa no se la hizo Jehová a Moisés, ni tampoco a Josué.
No fue a ellos que se la hizo. Esa promesa, antes de esa promesa, había otra promesa que se la hizo a Abraham. De hacerlo padre de multitudes. Y Abraham solamente no tenía a Isaac todavía, tenía a Ismael. Pero de Isaac, que fue el hijo que Dios le prometió a Abraham, de ese Isaac que tuvo gemelos, Esaú y Jacob, de ahí iba a salir la descendencia del pueblo de Israel, las multitudes del pueblo de Israel, que le prometió a Abraham en aquel tiempo, muchos años atrás. En Jacob se reafirma la promesa, o se comienza a concretizar la promesa, y de la descendencia de Jacob, de la tribu de Jacob, cuando Jacob pelea con el mismo Dios, en ese lugar donde él estaba pidiendo protección y fortaleza porque se iba a encontrar con su hermano y el hermano lo andaba buscando para matarlo. Dice que al rayar el alba, Jacob peleó con el mismo Dios, y por no haber desistido en esa pelea, Jehová le cambia el nombre a Israel y le dice que lo regresará a la tierra de sus antepasados y que le daría esa tierra fértil a toda su descendencia. Pero ¿qué ocurre? Esa promesa no se cumple solo ahí, en el acto. Tuvo que pasar un tiempo. El pueblo de Israel creció, los descendientes de Jacob crecieron. Duraron 400 años y tanto, más de 400 años, siendo víctimas de la esclavitud en Egipto. Y luego de eso, el Señor aún recuerda que hizo una promesa a Jacob. Y vuelve y le manda el libertador, porque uno del pueblo tomó la decisión de recordarse que Jehová es Dios, que Jehová es poderoso, que Jehová es el único Dios. Jehová escucha, Jehová mira la aflicción del pueblo de Israel y le envía a ese libertador, que ya sabemos que es Moisés. Transcurre el tiempo, pasa el tiempo y se cumple la promesa donde Dios distribuye las tierras prometidas a cada uno de los descendientes de los israelitas, que fueron los más jóvenes, porque los más adultos se rebelaban en contra del Señor muy a menudo y murieron en el camino. No entraron, ni siquiera Moisés entró. Pero Moisés no fue por rebelarse, sino por no darle la gloria a Dios en un momento determinado a causa de la insistencia de ese pueblo inconforme. Entonces, mis hermanos, ya ustedes observaron, meditaron, escucharon un poquito de que esa promesa de bendición hacia ese pueblo no se cumplió de ahora para ahorita, de la noche a la mañana. Transcurrieron cientos y cientos de años para poder cumplirse esa promesa. Y Jehová no se olvidó de la promesa. Jehová cumple lo que promete. Por esa razón, mis amados, es que debemos servirle, adorarle, alabar su nombre, exaltar su nombre siempre, porque Él es bueno. Y si tú eres fiel a Él, Él va a cumplir lo que te ha prometido, no importa el tiempo que haya transcurrido. Vamos a confiar en que su palabra es verdad y esa verdad se cumple en los hijos que le temen. En los hijos que le temen. Fíjese que los ancianos que salieron de Egipto, que desobedecían, no tenían temor al Señor, no vieron cumplir la promesa. Solamente aquellos
más jóvenes y que no conocían de las malas decisiones y costumbres de sus padres, Josué y Caleb, gloria sea al Señor, fieles hasta el final, ellos sí vieron cumplida la promesa. El que le teme a Jehová recibe la bendición. El que no le teme se pierde la bendición. Y con los que le temen, Él cumple esa promesa que hizo, no importa el tiempo que haya transcurrido. Y es aquí donde el salmista David exalta la figura del Señor, se humilla ante el Señor, donde dice que hace al pobre, gloria a Dios, y al menesteroso alza del muladar, que hace al humilde, al sencillo, sentarse en el trono, convertirse en rey, como le ocurrió a él. El más débil de la casa, el más pequeño de la casa, pero el más grande. ¿Por qué el más grande? Porque tenía temor a Jehová. Y todo lo que salía de su corazón era para exaltar la figura de Jehová, y eso le agradaba al Señor. Y por esa razón y otras tantas, Jehová miró con agrado a David y no a sus hermanos, que eran fuertes, valientes, guerreros de batalla. Miró a este humilde muchacho que con una arpa le adoraba con el alma, componía versos sencillos para adorar al Señor, que se gozaba delante de la presencia del Señor. A ese muchacho sencillo, humilde, pobre, pastor de oveja, pastorcillo de oveja, porque los diminutivos estaban a la orden del día para David, lo convierte en rey, en el más grande rey de esos tiempos, el más poderoso en las batallas, más que Saúl, reconocido en todo el territorio. Batallas que el Señor le permitía ganar eran miles, eran cientos de batallas. Sus enemigos le temían a David. Y no era por la fuerza de David, era por la fuerza de Jehová que siempre acompañaba a David. ¿Pero por qué le acompañaba? Porque David le temía a Jehová, obedecía a Jehová, guardaba en Jehová su esperanza, su fuerza. Todo estaba guardado en Jehová. Y Jehová entonces le hacía justicia, ese temor de David hacia él. Gloria al Señor. ¿Por qué alabar a Jehová? Porque Él es bueno, por su misericordia, por su grandeza, porque cumple lo que promete. Si Él dijo que te va a bendecir, no importa el tiempo que haya transcurrido. Si Él dijo que te va a sanar, no importa el tiempo que haya ocurrido, pero hay una condición. Tú tienes que creer, tú tienes que temer y tú tienes que permanecer en el camino del Señor, confiando siempre en el Señor, sin desmayar. Dios te bendiga grandemente en este día hermoso que nos regala el Señor. Que el Señor sea tu fortaleza. Que el temor a Dios sea cada vez más grande para que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo, de tu casa, de tu familia, y esté siempre dispuesto a pelear con espada desenvainada a favor tuyo y de tu hogar. Sigue al Señor, que el Señor es bueno. El Señor recompensa, el Señor paga, el Señor premia. No es una pérdida de tiempo creerle al Señor. Es una gran ventaja. Aunque el enemigo te lo quiera poner de otra manera, es una gran ventaja. En el Señor solamente hay ventajas. No hay pérdida de ningún tipo.
de ninguna manera que tú la veas, en el Señor no hay pérdidas. Y por eso te hacemos el llamado a ti que estás escuchando y aún no has recibido al Señor. Acércate al Señor para que seas bendecido, para que seas bendecida. Espiritualmente en primer lugar y luego todo lo demás. Salomón pidió solamente sabiduría para poder gobernar un pueblo tan grande. Y el Señor le dio todos los gustos, placeres, riquezas, tela, todo. Los placeres del mundo se los permitió a Salomón. Porque Salomón no pidió venganza, no pidió enriquecerse, solamente sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan numeroso como el pueblo de Israel en ese tiempo. Y el Señor le añadió todos los demás beneficios que vendrían para que gobernase esos 40 años en paz, en armonía, deleitándose. Y ese deleite se refleja en el libro de los Proverbios, en el Cantar de los Cantares, de una forma extraordinaria. El favor de Dios hacia el rey Salomón se refleja en estos salmos. Salomón, hijo del rey David, heredado el talento del rey Salomón de su padre David. También un salmista por excelencia, que se dedicó a adorar al Señor, obedecerle y servirle hasta su muerte. Dios te bendiga grandemente, que la paz y el amor del Señor estén contigo en este nuevo día y nos vamos a ver en una próxima entrega. Si aún quieres recibir al Señor, esta es tu ocasión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengo ante ti, Señor, pidiendo perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, por todas mis faltas. Hazme una nueva criatura, un nuevo individuo, Señor, que te agrade. Padre, cámbiame a tu forma. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias, Señor. Amén y amén. Te pido, por favor, que leas la Biblia, te congregues en una iglesia donde se predique al Señor, que el centro sea Jesús. Que ores al Señor para que el Señor te guíe, te fortalezca y te permita permanecer en este camino que es tan pedregoso a veces, hasta que Jesucristo venga, hasta que el Señor cumpla su propósito en ti. Recuerda, el temor de Jehová es importante para ti y para mí, para que el Señor esté siempre mirándonos con ojos de agrado. Teme a Jehová. Amén. Dios te bendiga y nos veremos en una próxima entrega.